Siglo VII a.C. El viento de levante empuja hasta las costas de Tarteso a Colayo de Samos. ¿Leyenda o historia? No está claro, pero el viaje ultramarino de Colayo, el primer griego en remontar las columnas de Hércules, es todo un hito en la colonización de Occidente y también la antesala de un episodio clave, la llegada de otro pueblo de estirpe jonia, los foceos, primero a Huelva y más tarde a Ampurias. Samios y foceos fueron la avanzadilla expedicionaria griega al Mediterráneo occidental. No solo acabaron con el monopolio comercial fenicio en el litoral peninsular, sino que su presencia agitó la interacción entre colonos y población autóctona. Hoy, las producciones cerámicas griegas son el mejor testimonio de estos contactos tempranos entre los siglos VII y VI a.C., como el Kilix de Medellín, un ejemplar único para recuperar la pulsión cultural y mercantil de un periodo todavía sombrío. La colonización de la península ibérica se ha convertido en uno de los asuntos más discutidos. No solo es objeto de debate la temprana presencia fenicia, que ahora se sitúa en torno al siglo IX a.C., sino la convivencia de estos con los griegos una vez que los samios pusieron rumbo a Occidente en el siglo VII antes de nuestra era. Y puestos a dudar de la versión legendaria de Colayo, transmitida por cierto por el historiador Heródoto, no parecen fruto de la casualidad los peines de marfil tartésicos localizados en el subsuelo del templo de Hera, junto a una lámina de bronce de inspiración mitológica. Ambos hallazgos, verificados en la isla griega de Samos, serían la prueba inequívoca de la transacción mercantil entre samios y tartésicos. Pero no solo los samios tendieron puentes comerciales con Occidente. Tras ellos, los foceos, que se habían instalado en Masalia y Ampurias, y quién sabe si también en Mainaque en el siglo VII a.C., irrumpieron en los circuitos comerciales del Mediterráneo occidental en competencia con fenicios y tartesios. Ampurias es hoy el yacimiento que más registro arqueológico foceo, heleno por tanto, ha proporcionado en la península ibérica. Pero la dispersión de la huella griega en época arcaica nos revela una convivencia entre colonizadores más compleja de lo que venía aceptándose hasta ahora. Basta con ver una de las piezas más sobresalientes, el Kilix de Medellín, que procede de una necrópolis orientalizante al norte de la provincia de Badajoz. Estamos ante el único ejemplar cerámico griego del siglo VI hallado en Extremadura. Esta copa de labio de procedencia ática y de proporciones no precisamente canónicas tiene detalles poco comunes, como la decoración de círculos concéntricos en la base. Y fue concebida por uno de los llamados pequeños maestros atenienses, concretamente Euqueiros. Aunque no conocemos el nombre del pintor, la decoración miniaturista de la copa nos traslada una iconografía fácilmente identificable. La figura de Zeus, barbado, con un doble haz de rayos en cada una de sus manos. Es decir, los atributos propios del poder divino de Zeus, de su realeza y también de su soberanía. Y puede leerse además una inscripción habitual en este tipo de vajillas aristocráticas destinadas a banquetes: «Soy un vaso hermoso». La leyenda está en sintonía con la categoría aristocrática que destila otra de las imágenes representadas. De hecho, en la cara opuesta a la escena de Zeus se aprecia la parte posterior de un caballo al galope y restos imperceptibles de un efebo que lo monta. Los trazos conservados no permiten recrear la escena con excesiva fiabilidad, pero encajaría con la manera de representar jóvenes caballeros en los talleres cerámicos de la Grecia arcaica, en un intento por trasladarnos elementos afines a esa atmósfera aristocrática propia del espíritu de la época. Estamos hablando de rasgos de arcaísmo griego en estado puro, cuya manifestación artística revelan estas vajillas de lujo de producción ática tan apreciadas por las jefaturas tartesias de entonces.
hasta el punto de que este tipo de copas de importación, en las que se detecta cierta influencia oriental, son hoy uno de los fósiles directores predilectos a la hora de reconstruir la interacción comercial entre los pueblos colonizadores. Es un hecho probado que el Kylix de Medellín apareció en una necrópolis orientalizante de Extremadura, de donde procede también un aríbalo corintio, seguramente llegado a la península gracias al comercio foceo. Y no debemos olvidar dos cosas: que Medellín está ubicada en un antiguo camino de penetración desde Tartesos por la Vía de la Plata, y que además, en estos momentos de mediados del siglo VI a.C., las importaciones griegas de mayor entidad proceden de Huelva, la ciudad por cuyo puerto seguramente entró el Kylix de Medellín antes de ser distribuido al hinterland tartésico, y en la que cobraría sentido además el testimonio náutico de Colayo de Samos que hemos expuesto al principio. En Huelva han aparecido también fragmentos de la primera mitad del siglo VI a.C., además de grafitos en caracteres griegos que otorgan veracidad al relato de Heródoto. Tanto Huelva, desde los últimos compases del siglo VII, como Ampurias, a partir del 575, cuando fue fundada la ciudad, se convirtieron en escenarios de efervescencia mercantil entre colonos, comerciantes extranjeros y población autóctona ibero-tartésica. De ahí que algunos investigadores se refieran a este momento como fase ampuritana, coincidente con parte del periodo griego arcaico. Pero durante las dos centurias siguientes, el siglo V y el IV a.C., las importaciones helenas adoptaron nuevas fórmulas de distribución que han llevado a los especialistas a la siguiente pregunta: ¿fueron los propios griegos quienes transportaron y distribuyeron sus productos cerámicos en territorio peninsular? Lo cierto es que hace 30 años más o menos se daba por bueno que productor y distribuidor eran el mismo. Hoy, sin embargo, no solo se duda, sino que cada vez hay más pruebas de que ya en los siglos VII y VI a.C. los fenicios occidentales debieron de dinamizar el comercio foceo, circunstancia que aparece además más nítida entre finales del siglo V y el transcurso del siglo IV a.C., cuando los púnicos habrían ejercido ahora de intermediarios y redistribuidores de la cerámica producida, sobre todo en talleres de Ática y las islas jónicas. La mejor evidencia es que la mayor concentración de cerámica de figuras rojas y áticas de barniz negro han sido localizadas en áreas peninsulares consideradas de dominio netamente cartaginés, y además los pecios documentados hasta la fecha permiten presuponer que los barcos transportaban lotes cerámicos y materiales de procedencias tan diversas como para dar por hecha una comercialización variada y no diferenciada por su origen. En cualquier caso, el contexto requiere de un análisis sesudo, y existen rasgos culturales griegos lo suficientemente importantes como para plantearse si sería o no imprescindible un contacto directo entre colonizadores griegos y población ibero-tartesia, porque resulta complicado justificar la transmisión e importación de habilidades sin un contacto directo con los portadores de estas habilidades, los griegos. Hablo de la adopción de un alfabeto greco-ibérico, de usos funerarios típicamente griegos como los banquetes o los simposia, de novedades iconográficas y artísticas, de nuevos esquemas urbanísticos, de la adopción de un sistema griego de pesos, de sincretismo constatado entre divinidades griegas e ibéricas. ¿Podrían haberse importado todos estos usos y costumbres culturales con los fenicio-púnicos como intermediarios vía contacto indirecto? La comunidad científica cada vez es más abierta a contemplar un escenario flexible de intercambio de influjos, de convergencia,
de pactos, de pluralidad y de adaptación entre los distintos agentes colonizadores, fenicios y griegos especialmente, y de estos además con la población local. Un panorama alejado ya de esa rigidez contextual en la que el protagonismo de unos implicaba el eclipse de otros. De momento, y a falta de nuevas pruebas, la cerámica griega seguirá ejerciendo de fósil director en ese espacio de convergencia colonizadora que fue tiempo atrás la península ibérica.